Buenas noches, damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales. Desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo, trayendo a ustedes una prédica muy interesante, la cual nos ha llenado de muchas expectativas cuando nosotros pensamos qué nos ocurre después de la muerte. Bien, por favor, permítanme recordarles también que el nombre de esta prédica es ¿qué es la muerte? Precisamente ese es uno de los dilemas que muchas personas tienen al pensar que una persona cuando muere, ¿qué pasa? Surgen muchas inquietudes, muchos interrogantes, etcétera, etcétera. Definitivamente en la única parte donde podemos hallar esta verdadera respuesta no es sino en ningún libro lo podemos hallar la verdad de la verdad. La hallamos en la palabra de Dios, en la Biblia. Por favor, abran sus Biblias y acompáñenme en la siguiente porción bíblica. Hebreos 9, versículo 27 y 28. Versículo 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, nos dice esta palabra significativa que la encontramos en la Biblia, como se los acabo de leer, que nosotros los seres humanos estamos aquí en el planeta Tierra, morimos una sola vez y después viene el juicio. Precisamente el juicio sea en el infierno o en el cielo. La diferencia entre estos dos juicios es que el juicio del infierno ya es condenación. Allí ya no hay cuenta regresiva de nada. Y el juicio en el cielo es el que se nos va a hacer a nosotros los cristianos al momento en que nosotros hemos fallecido en la presencia de Cristo Jesús, lo que el común denominador de las personas llama muerte, y o el juicio que se nos hará a nosotros quienes quedemos hasta el regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a haber una generación que no vamos a morir. ¿Por qué no vamos a morir? Porque el rapto de la iglesia, el muy bien conocido y mencionado por todos nosotros los cristianos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros la iglesia, en obediencia, vamos a ser llevados hacia las nubes para encontrarlos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y Él a su vez nos conducirá a alguna parte de la eternidad para hacernos un juicio, pero este juicio no es para condenación, este juicio es para evaluar las obras que nosotros hicimos mientras estábamos en este cuerpo del cual tenemos presente. Eso con respecto al arrebatamiento de la iglesia, no toda la iglesia, aquellos quienes hemos sido obedientes, que sin duda alguna somos muchísimos millones de personas. Las otras personas que están en las iglesias se quedan allí, pero ese tema no es el que estoy tratando. Van a resucitar los muertos que murieron en la presencia de Cristo Jesús. Ellos resucitan, suben, y nosotros conjuntamente con ellos nos iremos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, como se lo explicaba hace un momento. Pero lo que corresponde a esta prédica, la cual vuelvo y le repito que la he llamado ¿qué es la muerte? Aquí estamos tomando un punto inicial. ¿Qué le pasa a una persona según la santa palabra de Dios cuando se muere? Está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio. Si la persona murió sin haber recibido a Cristo Jesús, va a un lugar el cual la Biblia llama infierno. Y si murió habiendo sido hijo de Dios
obediente en la palabra de Dios, arrepintiéndose, confesando y abandonando su mala conducta, esta persona, al igual que nosotros, subimos al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay muchas personas que tienen la tendencia a pensar y decir que es que cuando una persona muere ya no pasa nada, ahí llegó todo en la vida, y se basan mucho en una cita bíblica que encontramos. Por favor, vayan conmigo al libro de Eclesiastés 9, versículo 5. Mire lo contradictorio de la cita bíblica Hebreos 9, 27, y observe lo que voy a leer a continuación, Eclesiastés 9, 5. Escúcheme con harto cuidado. Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Allí es donde surgen choques, contradicciones, de que en una parte, en Hebreos 9:27, dice que una persona muere y va al infierno o va al cielo para ser juzgado. Pero si nos vamos al libro de Eclesiastés, dice que los muertos no saben, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Evaluemos, analicemos a través del Espíritu Santo qué es lo que nos quiere decir el libro de Eclesiastés 9:5 con referencia a Hebreos 9:27. La conciencia y el alma. Hay muchos que piensan erróneamente que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. Así nos lo hace saber la Biblia en el libro del Apocalipsis. Escrito está en el capítulo 6, versículo 9. En Eclesiastés nos quiere decir que la persona cuando muere no tiene conciencia de nada. Eclesiastés nos está hablando del cuerpo, no del alma ni del espíritu. Pero antes de llegar a esa parte, antes de exponerle esa realidad, quiero mostrarles bíblicamente que una persona cuando muere, su alma y su espíritu van al cielo. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis, versículo 6 al 9, y posteriormente consultaremos a Apocalipsis 24. Entonces retomemos esto en un orden. La palabra de Dios en la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos dice que si yo muero, o voy al cielo o voy al infierno, pero no muero sino una sola vez. Pero luego Eclesiastés me dice, Eclesiastés 9:5 me dice que si yo muero no tengo conciencia de nada, porque mi memoria está olvidada. Eclesiastés tiene razón, habla del cuerpo, no del alma ni del espíritu. Veamos qué le pasa al cuerpo del ser humano cuando la persona muere. Sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Uno está vivo. En el momento en que muere, el cuerpo se lo comen los gusanos, y todo, el cerebelo, todo se lo comen los gusanos. No nos queda allí sino escasamente los huesos y la ropa con la que fuimos enterrados. ¿Ya? Bien. Pero al momento de una persona morir, yo en conferencias anteriores ya les había explicado que nosotros los seres humanos tenemos tres componentes. Primero, cuerpo, que es el físico. Segundo, tenemos alma, pero entre el cuerpo y la alma está el espíritu.
¿Por qué y cómo es que nosotros llegamos a tener espíritu? Porque nosotros en el momento de la creación, nuestro Padre Celestial nos dice el libro de Génesis que inhaló espíritu de vida en la nariz de Adán. Me explico. Adán fue hecho, todo su cuerpo fue tomado del polvo de la tierra. Hemos podido saber en estos tiempos que los productos químicos que tiene la composición de la carne humana son los mismos que tienen los componentes químicos que tiene la tierra. La tierra tiene A, B, C, D productos químicos. La carne, el cuerpo del ser humano, la materia está compuesta por A, B, C, D productos químicos. Entonces nosotros venimos de un material con respecto a la tierra, y genéticamente nuestro Padre Celestial inhala el espíritu de él, y eso queda en el cuerpo de Adán, y por genética el espíritu de Dios en Adán se sigue transmitiendo de persona en persona a través de la genética. Un ejemplo muy claro y muy sencillo: cuando una persona, el 99.9% es blanca, no debe de haber ninguna oportunidad ni posibilidad de que salga una persona asiática. Me refiero, por ejemplo, un latinoamericano nace como latinoamericano, pero una persona, por ejemplo, un japonés, mi mamá y mi papá no da origen a una persona que sea de origen japonés, da origen, la unión de ellos dos, a una persona como lo soy yo o similar. Ahora, vayámonos a otro ejemplo, pero todo ¿por qué? Por la genética, porque yo soy hijo de mi papá y de mi mamá terrenal. Mi mamá era blanca, yo nací blanco, etcétera, etcétera, tengo los mismos rasgos. Mi papá era en la cabeza era despoblado, yo saqué los rasgos de mi papá. Entonces es la genética. Alguien me decía en alguna conferencia que yo daba, me decía: pastor, pero entonces la persona blanca, hombre y mujer blanco, dan hijos blancos, ¿por qué sale una persona bastante morena? Y le digo, esos son casos, la respuesta es esta, son casos excepcionales, donde hay una alteración genética o un desorden genético, o algo ha pasado en sus ancestros, donde en algún momento el papá de esta persona morena con padres blancos pudo haber tenido un contacto sexual, o la mamá con una persona de color, y eso quedó allí en la genética y se despertó en el momento en que nació el bebé de color bastante oscuro, y el papá y la mamá eran blancos o son blancos, pero son casos muy esporádicos. ¿A qué viene toda esta explicación? Nuestro Padre Celestial inhaló espíritu de vida en la nariz de Abraham, y por ende Abraham era como un muñeco, y cuando nuestro Padre Celestial sopla, inhala espíritu de vida, Abraham, que era así un ser vivo, no tenía vida, sino que había sido formado de la materia prima de la tierra. Entonces cuando le sopla en la nariz hálito de vida el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, él toma vida, y ahí queda que el muñequito aquel Adán tuvo vida porque se la dio nuestro Padre Celestial al soplar por la nariz hálito de vida del Espíritu de Dios. Precisamente, entonces el cuerpo ya sabemos que es de la materia prima de la tierra donde Dios hace a Adán. El espíritu inhala vida, y el alma
es aquella que colocó mi Dios al momento de hacer el cuerpo del ser humano, que es la que hace que uno sienta, tenga deseos y emociones. Por ejemplo, tú me pellizcas a mí aquí. Realmente no es la carne la que siente el dolor lo siente, es por dentro el alma. Palabras más, palabras menos. Siempre expongo este punto. ¿Cuántas manos ve ahí? Muchos me dicen 2, le digo no, usted no ve 2. Si las mira así, ve una. ¿Ya? Cuando yo las separo, le pregunto, ¿cuántas manos ves? Hombre, 2, es obvio. Eso pasa con el cuerpo y el alma. Esta mano es prácticamente idéntica a esta. Entonces, el cuerpo humano y el alma es el duplicado, uno visible, físico, material, que es el que tenemos. Y el alma es el cuerpo físico, espiritualmente a nivel óptico, físico, que está adentro del cuerpo, espiritualmente, que solo se puede ver y sentir a través de lo espiritual, con los ojos que nos da el Espíritu Santo a través de la Biblia. Entonces, cuando una persona está parada y muere, cae el cuerpo y el alma sale hacia el cielo si ha muerto en la presencia de Cristo Jesús. Cuando está parada, sale. Si la persona está acostada, el alma sale, sea para ir al cielo o ir al infierno. Es sencillamente eso. Entonces el cuerpo, a ese cuerpo que queda en el suelo si está parado, o en la cama si está acostado, o en el suelo donde le coja la muerte, a ese cuerpo es que dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, el cuerpo, el cuerpo no sabe nada, ni tiene ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. El cuerpo ya, chao con él, lo cremaron, se lo comió los gusanos. Entonces, de 3 identidades físicas que tiene el cuerpo humano, una es material, masa. La otra es el alma, que es el duplicado de uno mismo. Y tercero, el espíritu. Cuando una persona muere, sea que vaya al infierno o vaya al cielo, el espíritu vuelve a su dueño, según nos lo narra la Biblia. El espíritu puede haber sido muy mala, muy buena la persona y salió para el cielo. Y si el alma murió, si el fulano de tal murió, el alma va al cielo. Murió en la presencia de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que Eclesiastés 9:5 nos dicen, porque los muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa. ¿Qué recompensa va a recibir una persona, un cuerpo, una materia que la comen los gusanos y todo se fue a la nada? ¿Ya? Bien, miremos el concepto de la conciencia y el alma. Hay muchos que piensan erróneamente que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. Así nos lo hace saber la Biblia en el libro de Apocalipsis, como lo leía hace un momento. Apocalipsis 6:9. En Apocalipsis 6:9 nos da estas dos referencias. Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4 están relacionadas la una muy estrechamente con la otra. Por eso veremos a continuación lo relacionado de la una con otra. Realmente en la Biblia nos dice Apocalipsis 6 versículo 9. Vayamos por favor a Apocalipsis 6 versículo 9. Vamos a ver Apocalipsis 6, que nos dice versículo 9. Cuando el Cordero en el cielo rompió el quinto sello, dice el apóstol Juan,
el que escribió el Apocalipsis, precisamente cuando estaba cautivo en la isla de Patmos, que fue cuando recibió la revelación de nuestro Padre Celestial Jehová, la transmitió a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llamó a su ángel y el ángel se la transmitió a Juan. Esta verdad la halla usted en Apocalipsis 1:3. Bien, entonces escuchemos nuevamente lo que nos dice Apocalipsis 9, Apocalipsis 6, versículo 9 y 10 y 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas. Ya empezamos a dar pruebas de que lo que yo les estoy exponiendo no son ideas mías ni palabras mías. Esto es la revelación del Espíritu Santo en la Biblia. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, dice Juan que él vio que cuando el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, rompió el quinto sello, dice, vi. ¿Quién dijo que vi? Juan. Vi las almas, vi debajo del altar las almas. Hace un momento hablábamos de cuerpo, se quema, se crema o se lo comen los gusanos. El alma de las almas que murieron en la presencia o por la presencia de Cristo Jesús. Vuelvo y se la repito más despacio para que me escuchen y me entiendan. Vi debajo del altar. Juan estaba a través del Espíritu viendo que había un altar, y debajo del altar del Todopoderoso y de su amado Hijo habían unas almas. Cuerpo fue cremado, se lo comieron los gusanos, y las almas de los que murieron en la presencia de Cristo Jesús o por predicar o sostenerse en el nombre de Cristo Jesús. Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Estas personas que habían muerto, que son las almas que están debajo del altar, las que están allí fueron las que murieron sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Podemos tomar un ejemplo muy práctico, muy presente, y en un pasado, en el tiempo de la Inquisición, donde fueron quemadas tantas personas, murieron diciendo que no habían sido lo que querían que dijeran que eran, porque en ese tiempo, en el tiempo de la Inquisición, se quemaba una persona porque otro decía que era bruja, y entonces la persona, como decía que no era bruja, que ella no era hechicera, que ella creía en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces la quemaban. Entonces se plantó en su palabra, porque ¿qué pensaba esta persona? Si decía que era bruja, que era pitonisa, que leía las cartas, que quemaba hierbas para invocar espíritus malignos, si decía eso, la quemaban. Pero como eso no era verdad, entonces ella decía la verdad, o él decía la verdad. Yo creo en Cristo Jesús, porque sabía de una u otra forma la iban a quemar. Entonces que la quemara por la verdad. Esas personas que mueren en esas circunstancias son personas que su cuerpo se pierde en el campo terrenal, pero su alma va al cielo y están debajo del altar celestial por mantenerse fieles en su testimonio. En el presente, ¿qué ocurre? Cuando este grupo ISIS estuvo degollando a tantas personas porque no decían que viva el Dios de ellos o que viva la organización de ellos. Como no decían nada, los degollaban. Ya es una persona que murió mártir, y el cuerpo de esa persona
lo creman, se lo comen los gusanos, pero esa alma va directo al cielo. Gritaban a gran voz. ¿Quién gritaba a gran voz? Las almas que estaban debajo del altar. Y estas almas fueron las que murieron en martirio, en sacrificio. Y le dicen a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Damas y caballeros, la segunda prueba, después de probarles que el cuerpo se pierde, la materia se la comen los gusanos, el alma, ya les estoy probando que no lo digo yo, lo dice la Biblia, que las almas van al cielo. O sea que lo que muchas personas viven pensando, que viven ahora, nacen, crecen, se reproducen y mueren y no pasó nada de ahí para adelante, totalmente equivocadas. Vayámonos por favor a Apocalipsis 20, versículo 4, y veamos el complemento de esta verdad. Entonces vi unos tronos, dice el apóstol Juan, cuando a través del Espíritu vio, para que le estaba revelando el Apocalipsis, vio todo lo que ocurría para un futuro. Y dice: entonces vi unos tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Escúcheme con harto cuidado. Una segunda prueba de que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente, ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo Jesús por 1000 años. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí?